Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Jair Figueroa, por la gracia de Dios, teólogo de la corriente doctrinal unicitaria. Y como ya de costumbre en este canal, tenemos como propósito principal explicar temas desde la perspectiva teológica, bajo la dirección del Espíritu Santo y de manera escritural, sobre la doctrina bíblica pentecostal. También es mi deseo que se extienda el mensaje del Evangelio, así que les solicito amablemente que me ayuden con esta parte, dando un like o un me gusta a este video y compartiéndolo con un amigo, hermano, familiar, ¿sí? Y suscribiéndose al canal. Le doy la bienvenida también a todos los amigos que nos visitan de pronto por primera vez. Hay otros videos muy importantes también, de los cuales estamos siguiendo una secuencia. Bienvenidos una vez más. Continuando con el tema del estudio de la naturaleza de Dios, hoy estudiaremos lo que es tipología bíblica, bajo el título Tipos, sombras y figuras. Permítame comenzar este video leyendo un pasaje de la Biblia, o esta enseñanza, en Lucas capítulo 24, el verso 44, y dice de la siguiente manera, me permito leer: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas capítulo 24, verso 44 y verso 45. Como vemos acá, pues el Señor Jesús, antes de su ascensión, le da unas instrucciones a sus discípulos en donde Él les dice que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de Él en tres partes, ¿cierto? En la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, a eso es que cuando uno estudia tipología, habla sobre esas tres partes: tipos, figuras y sombras, ¿cierto? Lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Hoy vamos a estudiar un poquito más sobre esto. Muchos de los versículos de los salmos son citados en el Nuevo Testamento como profecías del Mesías o del Cristo. En algunos casos, como el Salmo 2 y el Salmo 110, los salmos citados son profecías directas de eventos futuros. Sin embargo, en muchos otros casos, un salmo en el que David escribe sus experiencias personales es citado en el Nuevo Testamento como una profecía de experiencias de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del verso 25 al verso 31, Pedro cita el Salmo 16, del verso 8 al verso 11, como una profecía de la resurrección de Cristo. Aunque este salmo parece estar describiendo las experiencias de David, cabe señalar que la cita que Pedro menciona de este salmo no fue una de su propia invención, sino que probablemente fue una interpretación que Jesús enseñó a los discípulos directamente desde su resurrección, como lo leemos acá en Lucas capítulo 24, del verso 44 al 47, si nosotros siguiéramos leyendo. Y ciertamente fue algo que Pedro fue guiado por el Espíritu Santo a enseñar. Ahora, muchos teólogos han tratado de argumentar que todas las profecías mesiánicas en los salmos deben ser entendidas como hablando exclusivamente de Cristo y no de David, mientras que otra parte de los teólogos que están influenciados por la alta crítica a menudo argumentan que estos salmos solo tienen la intención de hablar de David o un salmista anónimo, porque no todos son de David, en su contexto original, lo que parece hacer referencia a ellos en el Nuevo Testamento como profecías que pueden ser erróneas. Bueno, en este momento es mi deber, ¿cierto? Con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, poder direccionar de una mejor manera para poder tener una mejor comprensión de lo que es la tipología dentro de la teología pentecostal y las citas que hacen dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? Para nosotros poder tener una mejor claridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es tipología, ¿no? Las profecías aparentemente indirectas del Mesías en los Salmos se entienden mejor a través de la hermenéutica de la tipología profética, ¿cierto? La tipología es el estudio de los tipos, eso significa tipología. La palabra en español tipo se deriva de la palabra griega tipo, que significa patrón. Sin embargo, esta palabra griega no se usa en el Nuevo Testamento como un indicador hermenéutico técnico en escrituras tipológicas, de la forma como se usa la palabra en español tipo, ¿cierto? Además, en este sentido hermenéutico, la palabra tipo está desactualizada en nuestro español. La palabra que más utilizamos nosotros en español es prototipo o arquetipo,
¿cierto? Que sería lo más claro, lo más coherente. Pero la palabra tipo sigue siendo muy utilizada dentro de las discusiones hermenéuticas de la manera teológica, ¿cierto? Ya en español nosotros no utilizamos tipo para referirnos a un arquetipo, ¿cierto? O a un prototipo, que sí se utiliza mucho esta palabra. Para darle una mejor definición de la palabra tipo dentro de la teología, podríamos decir que un tipo es un significado primario y literal simplemente que denota un borrador sin pulir o un modelo menos exacto, a partir del cual se extrae una imagen más perfecta. En el sentido sagrado, el término tipo puede definirse como un símbolo de algo futuro y distante o un ejemplo, que es la palabra más apropiada, preparado y evidentemente diseñado por Dios para desfigurar algo en el futuro. Lo que es en ese modo un prefigurado se denomina antitipo. Es decir, lo que está en el Antiguo se maneja como tipo y en el Nuevo Testamento se maneja como un antitipo. Esas son las palabras que se utilizan dentro de la terminología de tipología en teología. ¿Cuál es su validez e importancia de la tipología dentro del estudio en la teología? Las numerosas citas de las relaciones tipológicas en el Nuevo Testamento muestran que la tipología es un hecho o un modo válido de interpretación, por lo cual necesitamos descubrir sus principios hermenéuticos rectores, ¿sí? Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento en los que se reconoce explícitamente una relación tipológica, como por ejemplo Melquisedec y Cristo, que lo relacionan en Hebreos capítulo 5 del verso 10, Hebreos capítulo 7, que habla sobre esta parte de que era figura, ¿cierto? Un tipo de Cristo. También está otro ejemplo muy claro que es David y Cristo, ¿cierto? Hechos capítulo 2 del verso 25 al verso 34. O otro ejemplo muy claro sobre esto podríamos decir que es Cristo, ¿cierto? Y los corderos. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, hablando de Cristo como un tipo, ¿cierto? Juan capítulo 1, el verso 29, 1 Corintios capítulo 5, el verso 7 habla sobre los corderos pascuales. Otras veces no se establece explícitamente una relación tipológica, sino que se dibuja un paralelo entre la realidad del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, entre el tabernáculo y el sistema de sacrificios. Eso lo leímos en Colosenses 2.17, Hebreos 10.1, ¿cierto? Ahí más o menos hay un paralelo entre los sacrificios del tabernáculo y su operación dentro del templo. La tipología es particularmente importante para comprender cómo el Antiguo Testamento prefiguraba, se daba un modelo de lo que se preveía en la persona de Cristo o del Mesías o del ungido en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están conectados a través del cumplimiento de promesas, ¿cierto? De promesas del Antiguo y del Nuevo. No podemos confundir tipología con profecía. Es algo completamente un poco diferente. Suenan lo mismo, pero es diferente. Lo cual corrobora, ¿cierto? Esto corrobora que nosotros en el cristianismo es la continuación de la religión judía en la forma perfeccionada, ¿cierto? Es decir, nosotros cumplimos con el prototipo de la continuidad de la creencia judía. Por eso nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, porque pues ellos creen en un solo Dios. Y no hacemos un culto herético, ¿cierto? No es alguna herejía que nos inventamos o algo así, sino que es la continuidad de esto. Las relaciones tipológicas forman parte de este vínculo. Gran parte del Antiguo Testamento apunta y se cumple en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es dependiente del Antiguo Testamento. Una de las razones por las cuales la Biblia usa la tipología es que los ejemplos prácticos son una herramienta de enseñanza particularmente útil. Es más fácil para las personas comprender la verdad teológica cuando pueden ver un modelo de esa verdad, en lugar de que se les enseñe principios o las profecías de una manera más abstracta. La tipología también muestra cómo Dios usa los eventos históricos para preparar al mundo para eventos futuros en su plan. Ahora vamos a aprender a identificar los tipos bíblicos que hay dentro de la tipología teológica, ¿cierto? Los tipos legítimos de la Biblia, que se comprenden en tres partes, ¿sí? Las que deben cumplir las siguientes características, las principales identificaciones. Primero, debe ser una promesa.
debe tener promesa y cumplimiento, ¿cierto? O sea, si está prometido en el Antiguo Testamento, se debe cumplir en el Nuevo Testamento. Debe tener una correspondencia funcional, es decir, para algo funciona eso, y debe tener historiedad, ¿cierto? Debe tener una parte de la historia. Si cumple con esas tres condiciones, es un tipo o una figura o una sombra. Vamos a estudiarlo un poquito más a fondo. Primero, el criterio de la promesa y cumplimiento. Significa que el antetipo, o sea, lo que está en el Nuevo Testamento, debe cumplir de alguna manera lo que se decía dentro del tipo. Esto implica que debe haber una promesa profética que conecta el tipo con el antitipo, ¿cierto? Lo que está en el antiguo, que es el tipo, con el nuevo que está en el Nuevo Testamento, que es el antitipo. El tipo debe dejar esa promesa incumplida parcialmente, ¿sí? El rol histórico del tipo debe estar incompleto y orientarse hacia el cumplimiento del futuro. Una estructura tipológica genuina en el Antiguo Testamento debe comprender promesas específicas que apuntan al cumplimiento de un antitipo específico y no solo promesas generales que podrían tener muchos cumplimientos potenciales. La tipología excesiva tiende a pasar por alto este criterio. Muchos intérpretes identifican tipos sobre las bases de similitudes y patrones sin la presencia de una profecía asociada, ¿cierto? O sea, debe estar una promesa incumplida, llamémosla así, parte de incumplimiento, y se cumple en el Nuevo Testamento. En el segundo criterio, que es la correspondencia funcional, significa que el tipo debe tener la misma función histórica que el antitipo. Específicamente, el tipo debe tener una función, rol o posición que se indica en la promesa profética que conecta al tipo con el antitipo. Como ejemplo, un tipo mesiánico debe ocupar una posición o función mesiánica. Aunque el Mesías ocupa este rol de una manera superior o más plena que el tipo, así tanto David como el Melquisedec ocuparon una posición o función mesiánica, ¿sí? Es decir, debe cumplir una posición o una función. Melquisedec era sacerdote, Jesús vino a ser sumo sacerdote, ¿cierto? O sea, superior, debe ser superior. El antitipo debe ser superior al tipo. La correspondencia funcional es una parte necesaria dentro de la tipología porque un tipo debe carecer de culminación en sí mismo y aguardar que la meta sea cumplida en el antitipo, lo que estábamos hablando, el cual por definición es mayor y más completo que el tipo. Cuando llega el antitipo, se elimina la necesidad del rol desempeñado por el tipo y el antitipo reemplaza la función de él, ¿sí? Entonces, volviendo a tomar el ejemplo de Melquisedec. Melquisedec fue tipo de sumo sacerdote y Cristo cumplió esa función y se volvió el sumo sacerdote. Otro ejemplo es la manera como funciona cuando Cristo murió, ¿cierto? Todo el sistema de sacrificios de la ley mosaica se cumplió y dejó de operar de manera legítima, ¿cierto? Ahí se cumplió la funcionalidad. Y el tercer identificación que debe tener un tipo es la historiedad. Entonces significa que tanto el tipo como el antitipo deben ser entidades históricas reales, deben ser reales. Por ejemplo, en el caso de Melquisedec, Hebreos dice que era un hombre. Entonces quiere decir que existió y no meras invenciones literarias. La historia es un problema en el que la deducción de la crítica moderna que tiende a ver a supuestos motivos literarios como indicadores tipológicos. Entonces hay que tener muy en cuenta no cometer esa clase de error, ¿cierto? Con esto cerramos aquí lo que es la identificación de los tipos. Ahora miraremos las características que debe tener un tipo o la tipología, ¿cierto? Tipos, sombras o figuras. Los tipos bíblicos se pueden dividir en tres categorías. Presten mucha atención. Entonces están los tipos legales, los tipos proféticos y los tipos históricos. Debe cumplir esas categorías. Son legales, proféticos e históricos. ¿Qué son tipos legales? Son los rituales o símbolos dentro del sistema legal mosaico que prefiguraban una entidad o un evento futuro. Entonces, podemos decir que un tipo estaba dentro del sistema mosaico del tabernáculo, ¿cierto? Generalmente la persona u obra del Mesías estaban ahí. Un ejemplo de este tipo legal son los corderos de los sacrificios de las Pascuas, ¿sí? Que presentaban la muerte de Cristo en la Pascua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cumplimiento de los tipos de la ley en la persona y obra de Mesías es central para la tipología del Nuevo Testamento y forman parte de un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
es evidente que los sacrificios en la ley eran funcionalmente incompletos, porque cada año tocaba hacerlo, ya que tenían que ser repetidos, ¿cierto? Con la obra en Cristo se conecta esta deficiencia funcional con profecías para argumentar que esta muerte del antitipo, ¿cierto? En este caso la muerte de Cristo, el sistema mosaico de sacrificios desaparece porque se cumple completamente en Cristo. Entonces son tipos legales. Otro ejemplo, por ejemplo, una vez hacía una pregunta sobre lo que era el bautismo, que si era una profecía. Entonces yo explicaba, no puede ser una profecía, es un tipo legal. ¿Por qué? Porque es un sistema dentro del sistema mosaico en donde se hacían el lavado para el lavado personal tanto del sacerdote como del que entraba. Entonces eso es un tipo, el bautismo es un tipo, no una profecía. Ahora, ¿qué es un tipo profético? ¿Cierto? Porque este es el tipo legal. Ahora, ¿qué es un tipo profético? Es una opción o demostración práctica representada deliberadamente por un profeta para simbolizar un futuro. Una clave que hay que siempre tener muy clara es que para hacer profecía debe ser o debe empezar con la palabra Jehová dijo, Jehová mandó, ¿cierto? Para poder decir, eso es una profecía. Pero un tipo profético es una acción o demostración prácticamente de lo mismo y debe ser denotado de un profeta. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando Isaías caminaba desnudo y descalzo para representar el cautiverio de Egipto. Eso era un tipo que se cumplió en esa misma época. Isaías capítulo 20, del verso 1 al verso 6. Si bien toda la tipología es profética, podríamos decir esta categoría de tipología se refiere a representaciones directas y deliberadas de eventos futuros por parte de un profeta. Debe ser dado por un profeta. Se puede debatir si las demostraciones prácticas proféticas diseñadas para representar eventos futuros deberían ser clasificadas como tipo o símbolo o profecía, ¿cierto? Entonces, vuelvo y aclaro, es diferente decir profecía a decir tipología. Recuerde que son diseños, los tipos son diseños de algo que debe venir. Los tipos históricos son los que la mayoría de la gente piensa cuando piensa en la tipología. Entonces los tipos históricos como personajes, acciones, circunstancias de algunas personas eminentes registradas en el Antiguo Testamento, ordenadas por la providencia divina como para hacer prefiguraciones exactas de los personajes, acciones y circunstancias. Entonces uno muchas veces relaciona personajes, dicen, es tipo de Cristo. Sí, pero hay que mirar si cumple los criterios de ellos, ¿sí? Para eso es un ejemplo claro es David. David es un tipo histórico, ¿cierto? Porque David cumple con los criterios que se le da a la tipología. El Salmo 22, por ejemplo, lo que citábamos al principio, de los evangelios se cumple con las experiencias que tuvo Cristo. Entonces, es un tipo histórico. Ahora miremos algunos planteamientos erróneos sobre la tipología. El error más común que se comete es el reconocimiento de tipos, el reconocimiento de los tipos es la idea de que los paralelos por sí solo indican la existencia de tipos, con la consecuencia de que los intérpretes encuentren demasiados tipos. Entonces a veces usted encuentra en internet personas hablando de que todo es tipo, todo es tipo, todo es tipo, y eso es un problema. El principal problema es la identificación de los tipos únicamente sobre la base de similitudes entre dos entidades que añade la Biblia significa un supuesto que no está declarado como un texto bíblico, es decir, no reúne los criterios, ¿cierto? No reúne los criterios de la promesa, del cumplimiento y de la correspondencia funcionalidad. No cumple esos criterios, no es una promesa con cumplimiento, no tiene la correspondencia funcionalidad, o sea, la función, ni tiene la historiedad. Entonces, las identificaciones de los tipos de esa manera son decisiones subjetivas tomadas por el intérprete, ¿cierto? Por aquel que lo toma, que no pueden ser validadas objetivamente, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy claros estos criterios para el momento que usted va a hacer un estudio de algún tipo. Tradicionalmente uno de los motivos principales para la tipología excesiva o la hipertipificación, ¿cierto? O sea que a veces uno tipifica todo, ha sido la hermenéutica cristocéntrica. Yo estoy de acuerdo que la Biblia es cristocéntrica, pero no todo apunta o todo debe ser un tipo, lo que quiero dar a entender, no todo debe ser un tipo de Cristo, ¿cierto?
La posición cristocéntrica o teológica que cada una de la porción del Antiguo Testamento está diseñada para apuntar a Cristo, puesto que muchas porciones del Antiguo Testamento no se refieren directamente a Jesucristo. Los intérpretes tienden a plantear tipologías y alegorías en estas porciones para encontrar un vínculo profético con Cristo. Sin embargo, la Biblia en ninguna parte afirma que la hermenéutica sea netamente cristocéntrica, y este método de interpretación da una mentalidad espiritual de exégesis y teológicamente errónea. Entonces a veces, por eso es que usted a veces encuentra personas hablando de que el Hijo está en el Antiguo Testamento, entonces uno empieza, bueno, venga, miremos los criterios que hay para poder si cumple o no cumple con la tipología. Por eso es necesario toda esta clase de estudios, y por eso es necesario a veces tener la hermenéutica y la guía del Espíritu Santo para poder entender un poco lo que es la tipología, los tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento. Sí, aunque vuelvo y reitero, la gran mayoría de cosas dentro de la Biblia es cristocéntrica, y creo personalmente no cristocéntrico, pero no todo lo que habla dentro del Antiguo Testamento apunta directamente a Cristo. ¿Sí? Sí, no sé si me haga explicar en ese sentido. Entonces hay que hacer el estudio adecuado para poder identificar si es o no es un tipo de Cristo, o una sombra o una figura. A eso es que se refiere, y por eso es necesario a veces aprender todo esto. Ahora vamos a mirar un poco lo que es tipología mesiánica dentro de los salmos, porque recordemos que Lucas hablaba que estaba dentro de los profetas, que ya hemos hablado un poco de profetas, lo que estaba escrito en la ley, que es el mosaico, ¿cierto? Ahora dentro de los tipos de los salmos. Varios versículos de los salmos de David se citan en el Nuevo Testamento como profecías tipológicas de Cristo, que están plenamente identificadas, sobre todo en las porciones de los Salmos 16 y el Salmo 22. David funcionó como un tipo de Cristo debido al pacto davínico, en el cual Dios le prometió a David que de su dinastía y de su trono continuaría para siempre, implicando que el Mesías o el ungido sería uno de los descendientes que gobernaría para siempre, ¿cierto? Desde su trono. Pedro declara la conexión tipológica directamente en Hechos capítulo 2, el verso 30 al verso 31, y hay algunas experiencias personales de David en los salmos que se le describió en el lenguaje metafórico que Cristo experimentó literalmente, como que sus enemigos le traspasaron las manos y los pies, el Salmo 22, ¿cierto? El verso 16. Salomón, el hijo de David, también parece funcionar como un tipo de Cristo en el Salmo 45, ya que fue el hijo de David quien gobernó a Israel desde el trono de David, ¿cierto? Entonces, por eso es importante identificar los tipos. Cabe mencionar que en el Nuevo Testamento nunca se cita un salmo escrito por el autor como tipológico de Cristo. Esto muestra que los escritores en el Nuevo Testamento han prestado atención al contexto histórico del material que está citado como tipológico, y no están simplemente citando paralelos convenientes. De hecho, David tuvo algunas experiencias que eran tipológicas de las experiencias de Cristo, y fue guiado por el Espíritu Santo a describir algunas experiencias de su lenguaje en una manera metafórica, verdaderamente para él mismo, pero literalmente para el verdadero Mesías. Ahora permítame, quiero hacer como un paralelo de lo que significa el estudio de tipología, entonces tipos, sombras y figuras. Entonces nosotros hemos entendido hasta el momento que dentro de la tipología, lo que está en el Antiguo Testamento es un modelo de lo que se figura en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento podríamos decir desde la parte teológica, podríamos decir que desde la parte teológica, que también el Nuevo Testamento es una tipología de algo futuro. Entonces, voy a dar un criterio o un análisis, llamémoslo así, un análisis sobre lo que es la tipología en el Nuevo Testamento. La relación tipológica del Nuevo Testamento o de los dos testamentos podríamos resumirla por un teólogo que se llama Agustín, ¿cierto? En su epigrama: en el Antiguo y en el Nuevo Testamento yace oculto, en el Nuevo Testamento y el Antiguo parece revelar, ¿cierto? O sea, es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay algo oculto, o sea, en ambos hay algo oculto, pero el Nuevo revela lo que está en el Antiguo, y el Nuevo puede revelar algo que puede pasar a futuro. En el Nuevo Testamento, la salvación cristiana se presenta como la culminación de las portentosas obras de Dios,
como el antitipo de sus portentosas obras típicas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. La salvación cristiana es tratada como una nueva creación, un nuevo éxodo, una nueva restauración después del exilio, ¿cierto? Lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo se cumplió en el Nuevo Testamento, y esta obra de salvación tiene también como una prefigura de lo que ha de venir. Entonces, por ejemplo, la nueva creación. Dios, que mandó de las tinieblas a que resplandeciese la luz en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo, que eso lo leemos en 2 Corintios capítulo 4, el verso 6, quizás el cuarto evangelio ofrezca el ejemplo más claro de la creación tipológica con el exordio en el principio, ¿cierto? En el principio. Las palabras que nos recuerdan las iniciales de Génesis. La palabra divina que dio existencia a la antigua creación se ha hecho carne ahora para inaugurar una nueva creación. Los que estamos en Cristo, según Pablo, constituyen una nueva creación. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, el verso 17, una nueva criatura, ¿cierto? Lo corrobora Gálatas capítulo 6, el verso 15. Pablo y obviamente Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, se une para ver una inversión de lo que fue la caída inicial, ¿cierto?, y una nueva restauración en Cristo. Entonces, Romanos capítulo 8, Apocalipsis capítulo 22, habla sobre esto. El Evangelio establece nuevos cielos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Entonces esto nos da a entender de que dentro del Nuevo Testamento nosotros somos una nueva criatura, o sea, una nueva figura de lo que ha de venir, para lo cual nosotros vamos a ser transformados, ¿cierto? Entonces, el Nuevo Testamento viene siendo también un tipo de lo que ha de venir. Habrá un nuevo éxodo, tal como pasó en el Antiguo Testamento. Dentro de la tipología, el éxodo aparece repetidamente en el Nuevo Testamento. Mateo parece ver la infancia de Jesús como una recapitulación de las experiencias tempranas de Israel que descendió de Egipto y volvió a subir. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, el verso 15. Juan, por la cronología de su evangelio, como también en otras maneras, insinúa que Cristo es el Cordero Pascual, el antitípico, ¿no? Juan capítulo 19. En el lenguaje de Pedro se orienta hacia la misma dirección. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 19, Dios escogió un pueblo, ¿cierto? Mientras que Pablo hace explícito el pensamiento, dado que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La fiesta a celebrarse debía cumplirse en el nuevo pueblo con panes sin levadura y sinceridad y sin verdad. 1 Corintios capítulo 5, el verso 7. Como los israelitas pasaron por el mar Rojo, ¿cierto? El mar, se me escapa la palabra ahorita en hebreo, el mar Rojo, así nosotros los cristianos hemos sido bautizados en Cristo, como los israelitas recibieron pan del cielo y agua de la roca, así nosotros los cristianos nos alimentamos de una manera sobrenatural que es espiritual y distinto, ¿cierto? Entonces mira, fíjate que hay ese mismo paralelo. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, el verso 1 al verso 4, lo que estaba yo hablando, de lo que explicaba. Como a pesar de todas estas bendiciones, la generación del éxodo murió en el desierto a causa de la incredulidad y desobediencia, y por ello no pudieron entrar a la tierra prometida, nosotros los cristianos, ¿cierto? Nosotros los cristianos por su parte nosotros exhortamos a seguir, a tomar esta advertencia y a seguir dentro del Evangelio para llegar y no quedarnos en el desierto. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 10, el verso 5, Hebreos, muchas partes del Nuevo Testamento nos exhorta a eso. Por esto estas cosas sucedieron a los israelitas como un tipo, ¿cierto? Para que nosotros nos amonestemos entre nosotros mismos y no nos suceda lo de ese tipo. No nos hagamos el antitipo, ¿cierto? Nosotros hagamos el antitipo. Esta tipología encuadra perfectamente con lo ético, paranético y lo exhortativo dentro de la tipología. Por eso nos sigo insistiendo, sigamos adelante, porque va a haber un gran éxodo a futuro, ¿cierto? Nosotros iremos a ser recogidos, ¿cierto? El mismo Jesús dice, los atraeré a mí mismo y nos llevará a lo que nosotros llamamos el tribunal de Cristo y estaremos con Él, ¿cierto? ¿Habrá una nueva restauración? Claro que sí, dentro del Nuevo Testamento hay una nueva restauración. Es restauración. Es probable que la misma palabra del Evangelio y sus consonantes
hayan sido derivados por los escritores neotestamentarios de uso en Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66, para denotar las alegres nuevas del regreso del exilio y la reedificación de Sión. Eso está en Isaías capítulo 40, el verso 9, el capítulo 52, el verso 61. Ninguna porción de las profecías neotestamentarias ha proporcionado una parcela tan fértil como lo testimonian los evangelios, desde la voz de Isaías a través del misterio del siervo de Isaías, capítulo 42, hasta los nuevos cielos y nueva tierra de Isaías, capítulo 65 y capítulo 66. Entonces sí habrá una nueva restauración, ¿cierto? Una nueva restauración en el cual nosotros llamamos el milenio. Y va a haber aquí esa parte. Entonces, todos estos son como figuras de lo que ha de venir. Entonces, también pueden haber personas típicas, ¿cierto? Personas típicas. En Romanos capítulo 5, el verso 14 dice que a Adán se le llama figura o tipo de lo que había de venir, que es el Cristo, que es el último Adán. Adán, como la cabeza de la antigua creación, constituye un equivalente obvio de Cristo como cabeza de la nueva creación, ¿cierto? Toda la humanidad aparece en el Adán, en el antiguo, pero en Cristo somos una nueva creación, un nuevo tipo de Adán, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 5. Yo creo que hasta aquí hemos podido avanzar un poco lo que es el tema de la tipología, ¿cierto? Y espero, de verdad, en el nombre de Jesús te lo digo, que hayas podido comprender un poco lo que es el estudio de la tipología, que son tipos, sombras y figuras. Y podamos reflexionar hoy en nuestro corazón para que podamos comprender lo importante que es el Evangelio en nuestra vida. Los tipos, como lo mencionábamos dentro del estudio, son una figura o un modelo de lo que ha de venir. Y como lo explicaba antes, dentro del Nuevo Testamento puede ser un tipo de lo que ha de venir. Nosotros estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva, vivir eternamente con nuestro Señor. Y la pregunta que uno siempre le hace al amigo es: ¿dónde piensas pasar tu eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Entonces, en este momento pues le invito a que reflexione un poco sobre este estudio de la tipología y reflexiona en tu corazón y decide entregarle tu vida a Cristo para que podamos seguir avanzando en este hermoso camino, reconociendo que Jesús es Dios sobre todas las cosas y que solo con Él podemos funcionar. Sin Él nada podemos hacer. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Bueno, yo creo que hasta acá ahora sí nuestro estudio de la teología, que es el estudio de lo que Dios nos permite conocer a través de la Biblia. Hemos aprendido lo que es la definición de la tipología y tomando como tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, para nuestro próximo capítulo o video, si Dios lo permite, estaremos hablando empezaremos hablando de qué es Dios, en forma de pregunta, ¿qué es Dios? Bajo el término de Dios el Padre. Dios les bendiga y un feliz comienzo de semana.